Bueno, tenemos bastantes referencias en el día de hoy y no solo vamos a comentar los últimos mensajes en clave de política monetaria, sino también en clave de fiscalidad española. Bueno, hoy teníamos batería de medidas fiscales, una de ellas ese impuesto de solidaridad, como lo ha bautizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y es un impuesto que vamos a analizar en los próximos minutos. Saludamos a Luis Garbía, es director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE. Luis, muy buenas. Buenas tardes, Marta. Encantado de estar con vosotros. Bueno, juego de palabras. Yo decía, de verdad no vamos a hacer ninguna broma de esto, pero bueno, que no es que quiera posicionarme de un lado u otro, pero es que hay que reconocer que los palabras que eligen los políticos de uno y otro lado para ponerle nombre a las cosas, yo de verdad que es una cosa que no puedo con ello. Pero bueno, impuesto de solidaridad, que básicamente es el impuesto sobre el patrimonio del que ya habíamos estado hablando tanto y tanto y tanto, intentando analizar y sacarle punta en las últimas semanas. Bueno, finalmente tenemos ya los detalles de ese impuesto. Además, la ministra ha dado algunos detalles de cuántas personas se iban a beneficiar de él, cuánto se espera recaudar. En este caso decía que algo más de 1.000 millones de euros, aunque entre toda la batería de medidas dice que lo que va a recaudar el gobierno van a ser algo más de 3.000 millones. Pero bueno, insistimos, un impuesto a las grandes fortunas. El objetivo, como decía Montero, es pedir a los ricos un esfuerzo temporal durante 2023 y 2024. Esto va a afectar a aquellas rentas, aquellas riquezas netas superiores a 3 millones de euros. Afecta a unos 23.000 contribuyentes aquí en España. Luis, primera pregunta que te lanzo, ¿cómo ves la medida? Porque mucho hemos leído en las últimas semanas sobre las pocas evidencias que hay de los efectos recaudatorios de este tipo de medidas. ¿Realmente es una medida eficaz? A ver, totalmente, y te agradezco el toque de humor con el que empezabas, porque cada vez esto tiene menos sentido. De momento lo acaban de anunciar hoy y poco sabemos de este impuesto. Por lo que he oído, han anunciado que va a ser un impuesto a los que ganen más de 3 millones de euros. Es importante esto de a los que ganen más de 3 millones de euros porque no es un impuesto al patrimonio. O sea, es un impuesto a la renta. O sea, y esto es relevante. Porque entre todos los mareos a los que nos llevan, nos están haciendo trabajar muchísimo, Marta, pero trabajar además para desentrañar su léxico, para ver realmente lo que quieren decir, para al final quedarse con cosas que son exclusivamente electoralistas. A mí, que me hagan perder el tiempo, Marta, me sienta muy mal. Y es que nos están haciendo perder el tiempo con, y discúlpame también el lenguaje, con chorradas. Con chorradas, y voy a cuantificar de qué estamos hablando y de lo que estamos hablando, porque el impuesto del patrimonio recauda 1.500, 1.300 millones de euros. El impuesto del patrimonio, que grava la riqueza, una riqueza que no se mueve. En cambio, la recaudación de los impuestos asociados con las rentas, tanto mobiliarias como de capital, son 95.000 millones de euros. Y el IVA recauda 74.000 millones de euros. Digo, pensando en los órdenes de magnitud. O sea, estamos comparando una recaudación total superior a los 150.000 millones de euros con 1.500 millones de euros. Es decir, no llega ni a un 1% de lo que se recauda con la renta. Cuando, por poner todo en referencia, el déficit que vamos a tener este año estará en torno a los 60.000 millones de euros. O sea, tenemos un agujero de 60.000 millones de euros y nos hacen perder el tiempo con 1.500 millones de euros arriba, abajo o abajo, cuando con la inflación en lo que llevamos del año han recaudado ya más de 21.000 millones de euros no esperados. Dicho eso, el meterle mano, o sea, por un lado el partido, me da igual el Partido Popular que el PSOE, están jugando con nuestro tiempo, con nuestra atención y con lo de los impuestos con un único fin electoralista. A estar hablando como están hablando del impuesto del patrimonio de por sí es un error, porque, como he comentado, las rentas se recauda con impuestos sobre la renta. Y parece ser que Montero lo que ha anunciado hoy es un impuesto sobre la renta de aquellas personas que ganan al año más de 3 millones de euros, que recordemos ya tienen un impuesto de la renta alto y ya lo que están pagando, que está en torno al 50% de la renta, tendrán que añadir por 3 tramos un 1, un 2 o un 3%. Que la gente lo mire porque al final de lo que estamos hablando parece ser es de un impuesto de la renta, no del impuesto del patrimonio
con el que nos anunciaban la semana pasada, Marta. Decías una palabra que es clave: electoralista. Y aquí decías, me da igual, PP que PSOE, al final están haciendo perdernos el tiempo. Y es que realmente vemos en el anuncio del PSOE un movimiento electoralista, igual que cuando habla el PP de rebajas al impuesto de patrimonio, también estamos hablando de una medida que es igualmente electoralista. Si es que aquí no nos vamos a posicionar, vamos a hablar de las cifras económicas que nos estabas aportando y de la realidad que tenemos en estos momentos. Es decir, me da la sensación de que estamos realmente simplificando el debate fiscal al máximo, que lo estamos reduciendo simplemente a subir o bajar impuestos, cuando en realidad lo que necesitamos quizás es una reforma del sistema tributario, es decir, un sistema tributario que pueda ser más equitativo, más justo. Claro, la cosa es, si nos perdemos siempre en estas ínfulas, en este tipo de mensajes, ¿cómo conseguimos avanzar en el mal que tenemos de base? Totalmente, Marta. Y además nos están haciendo poner el foco sobre el ingreso público, cuando donde debemos de poner el foco no es solo en el ingreso público, que todo esto que estamos hablando de impuestos está bien, pero el foco hay que ponerlo en el gasto público. Por un lado, la IREF, que no es sospechosa de ser ni de derechas ni de izquierdas, que José Luis Escrivá antes estaba en la IREF, ya hablaba de más de 60.000 millones de euros de gasto superfluo. Por un lado, esto son datos del 2019. Además, a este ruido asociado con el gasto público, tenemos que ver el despilfarro constante en el que nos tienen metidos, Marta. Es que el problema no está en el ingreso, el problema está en el gasto, y yo hoy por hoy no me gustaría estar en la piel del gobierno, porque con la inflación que tenemos, tiene por ley que subirle el sueldo a más de 3,4 millones de trabajadores públicos y subir las pensiones a más de 9 millones de pensionistas. El problema lo tiene el gobierno con el gasto público, y antes de fin de año vamos a ver qué hace con la actualización de las pensiones, porque, Marta, vienen curvas los próximos meses. Sí, Luis, porque además ese es un debate, un diálogo, el de la reforma del sistema de pensiones, que parece que hemos olvidado completamente. Es un problema que seguimos teniendo aquí en España, no estamos hablando ahora nada de ello. Imagino que a medida que se vaya acercando o se vaya avivando todavía más la campaña electoral, vamos a oír hablar más de ellas, pero en estos últimos meses entiendo que ha habido caracteres algo más urgentes en los últimos meses, hay que decirlo, crisis energética, etcétera. Pero, hombre, no podemos posponer este sistema, o no podemos dejar en stand-by el sistema actual por mucho más tiempo. No, y además tenemos al frente de ello a un primer espada. José Luis Escrivá conoce el sistema de pensiones como poca gente. O sea, no es un tema de derechas o de izquierdas, es un problema que tenemos asociado con 9 millones de pensionistas, una base de cotizaciones cada vez más exigua, o sea, los nuevos cotizantes cada vez cotizan menos, y afortunadamente, como tantas veces hemos dicho, nuestros mayores cada vez viven más. O sea, aquí al final hay que leerlo todo en clave electoralista, y me da una pena decir estas cosas, pero es que es como lo veo. ¿A qué está jugando el PP y a qué está jugando el PSOE? Pues el Partido Popular le pone el trapo rojo de los impuestos al PSOE, el PSOE embiste. Pero es que la jugada del PSOE me parece que es todavía más peligrosa. Yo quería subir los impuestos para cuando el año que viene vengan dificultades y haya que recortar pensiones y recortar el salario de los trabajadores públicos, yo ya lo he querido subir, y eran los del Partido Popular los que querían bajarlos. Cuando la realidad es de que tenemos un problema asociado con las... Hay 3 partidas presupuestarias que son las más grandes. La devolución de la deuda, que por ley hay que pagar la primera, y luego las pensiones, 175.000 millones de euros, y los salarios de los trabajadores públicos, en torno a los 120.000 millones de euros. El problema es que o hacemos bien las cosas, que no lo estamos haciendo, o habrá que terminar recortando. Y o se hacen bien, o habrá que acabar recortando a la griega. Estoy pensando en Grecia en el año 2012, Marta. Bueno, eso por la parte fiscal en España, pero hay más asuntos de los que yo te quiero preguntar, porque seguimos con la retahíla, toda esa cascada de mensajes por parte de los bancos centrales. Estaba hablando ahora James Bullard desde la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya esta semana decía que no había que volver a la era volátil de los años 70, lo ha vuelto a reiterar de nuevo: no volvamos a ese entorno de inflación de los años 70, además insistiendo en que sí considera que la actuación de la Reserva Federal va a bajar ya la inflación
bueno, no ha dicho exactamente, no ha concretado en cuánto tiempo, pero dice que van a conseguir ese objetivo del 2% de inflación en un tiempo, marco temporal razonable. No sabemos muy bien cuánto es un marco temporal razonable, y también ha dicho que en estos momentos jugar con el objetivo de inflación o manipular el objetivo de inflación es una idea terrible. Esto por lo que respecta a Bullard, que como siempre sabemos Sí. es muy hawkish, muy agresivo con sus palabras. Además, Bostic, desde la Reserva Federal, ayer también iba avanzando algunos mensajes, insistía en que la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir nuevamente los tipos en 75 puntos básicos en la próxima reunión y que ya de cara a diciembre va a ir disminuyendo el ritmo. Esto en Estados Unidos. Ahora te preguntaré por el Banco Central Europeo, pero ¿cómo tenemos que observar estos mensajes que nos llegan al otro lado del charco? Pues a ver, yo estaba un poco deprimido por la banca central, por el Banco Central en Europa. Pensaba que no tenían muy claras las cosas, pero después de ver cómo está funcionando la FED, me siento hasta un poquito mejor, porque al final no es solo un mal de la banca central europea. El problema es que estamos en un mundo que ya ha cambiado, estamos en un entorno digital y seguimos obsesionados con el dato de la inflación. A ver, que el dato de la inflación es relevante. Además, en este caso, en Estados Unidos es una inflación claramente de demanda, asociada con los cheques que metió primero Trump y luego Biden. Pero la inflación es mucho más que un dato, y al final es gente que no se fía del sistema, y que, como no se fía del sistema, no tiene confianza en el sistema, traslada esa desconfianza a los precios. Y a ver, yo hoy tengo euros o dólares, no me fío de los dólares y acabo provocando una subida en los precios. El problema, Marta, es que el mundo industrial en el que vive esta gente ya no existe, y siguen luchando contra la inflación con armas absolutamente industriales, subiendo los tipos de interés. ¿Que está bien subir los tipos de interés? Pues en alguna ocasión podría estar bien. Yo entiendo que los bancos comerciales, hacen unas presiones bestiales para que suban los tipos de interés, porque si los tipos de interés están altos, ellos pueden seguir manteniendo su negocio industrial. Pero es que, Marta, estamos en un mundo digital, y esto no va de ser halcón o de ser paloma, de subir los tipos o bajarlos, o de derechas o de izquierdas, o a los ricos o a los pobres. No, esto va de que no podemos seguir funcionando con las mismas herramientas con las que veníamos funcionando hasta ahora. Y en este sentido, la música que le escuché a Christine Lagarde, que ahora supongo que hablaremos de ella, el pasado lunes, me empezó a gustar. ¿Por qué? Porque lo de la subida de tipos de interés, que para mí, en el caso de Europa en general y España en particular, con nuestra situación, tratar de enfriar la economía es como enfriar todavía más a un muerto. Subir los tipos de interés solo no nos va a llevar a ningún otro sitio más que a mantener la hegemonía de Estados Unidos otros 20 años más, pero en un mundo, insisto, digital, en un mundo industrial que ya no existe, que ya es, sin duda, mucho más digital que industrial. Marta. Vas a Christine Lagarde y, de hecho, en estas últimas horas hemos escuchado a Kazaks, del Banco Central Europeo, y también a Pablo Hernández de Cosa, el gobernador del Banco de España. Kazaks dice que las subidas de tipos van a aumentar el riesgo de recesión. Además, hay que hablar de una cuestión importante, y es que a medida que Estados Unidos, que la Reserva Federal, va subiendo los tipos de interés, seguimos asistiendo a una apreciación mayor del dólar. Esto nos perjudica a nosotros, que importamos muchos productos, alimentos, energía, que lo hacemos en dólares. Es decir, una parte de nuestra inflación es importada, a tenor también de estas circunstancias. Claro, yo me pregunto, si estamos cada vez en una inflación mayor, se van subiendo los tipos, cada vez hay más riesgo de recesión, ¿hacia dónde nos va a llevar esto? Y luego, de COS alertando que el quantitative tightening, es decir, bueno, lo contrario del quantitative easing, ahora mismo no me sale la traducción literal, pero que podría causar caos en algunos segmentos del mercado. ¿Cuáles serían los segmentos más perjudicados? También es una de las grandes preguntas ahora. Perfecto, sí. Por un lado, la bajada, la debilidad del euro, cuando has dicho que nos perjudica, entiendo que hablas en nombre de Europa, pero de cara a España, basados en servicios, puede que no nos perjudique tanto. O sea, puede que nuestro sector servicio, además pensando, me voy a venir un poquito arriba desde la situación de España, que imagínate que este invierno, porque haga mucho frío en Alemania, se nos empieza a llenar España de alemanes. O sea, por un lado tenemos alemanes y por otro lado tenemos americanos, tanto del norte como del sur,
que vienen porque efectivamente el euro está mucho más débil que el dólar y les interesa venir a vivir del sector servicios español. En este sentido tenemos una pequeña oportunidad. ¿Hacia dónde vamos, Marta? Creo que después de haber oído a Christine Lagarde el pasado lunes empiezo a entender un poquito la situación y me da bastante pavor. Ojalá esté equivocado, pero lo que vino a decir Christine Lagarde es: durante la pandemia tuvimos que parar, que congelar la economía. Hemos sobrevivido y las medidas de apoyos fiscales fueron, resumiendo mucho, ella lo dice mucho más elegantemente y sin que se note realmente lo que dice. Yo voy a ser más bruto y yo creo que es la mejor manera de entender las cosas. Durante la pandemia lo que dijo es café para todos y la política fiscal ha conseguido, a base de liquidez, sostener esa economía que se paró de un día para otro. Lo que la entendí este lunes es, sobre esta base de la pandemia, ahora vamos a volver a enfriar la economía, lo cual me da un miedo atroz, pero ya son conscientes de que están enfriando la economía y mientras que la pandemia fue de un día para otro, nosotros ahora vamos a enfriar la economía como si fueran cirujanos con mucho más cuidado. Y eso sí, las medidas de apoyo que se hagan, que ya lo estamos viendo con la inflación, que no sean medidas de apoyo a todo el mundo, sino que sean medidas selectivas. El lunes regañó un poquito la política fiscal de los países miembros porque dijo, no se refirió en concreto ella a la subvención de la gasolina, pero lo que dijo se parece bastante o sea, dijo, si nosotros ponemos una subvención a la gasolina que afecta a todo el mundo, entonces realmente no estamos luchando contra la inflación como deberíamos. El Banco Central, que además lo hemos visto con la Reserva Federal, está diciendo inflación, 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 inflación y subida de tipos. Christine Lagarde además dice, estamos enfriando la economía para que los Estados miembros apliquen medidas quirúrgicas. Yo lo que creo es que están jugando a ser Dios, están enfriando la economía adrede, esto es un hecho objetivo, están subiendo tipos de interés cuando tenemos en España pues más de un 12% de paro, que en Europa puede haber un pleno empleo o algo que se le parezca, pero la situación en Europa no ayuda a esa subida de tipos de interés y con esa economía relativamente enfriada van a ver si la política fiscal actúa. A mí me da un miedo atroz, porque al final ellos pueden intentar tocar el botón, pero la economía siempre sobrereacciona, especialmente en un entorno digital. No sé lo que va a pasar los próximos meses, pero sí que tengo la sensación de que tanto Christine Lagarde como Jerome Powell, absolutamente coordinados, están enfriando esta economía para, no sé si para parar la inflación, que yo creo que al ser una inflación en gran medida provocada por la energía, van a poder frenarla un poquito, pero poco van a hacer, pero en última instancia para que los estados reaccionen, pues ojalá con esas reformas fiscales. Pero es que en España vamos a estar de elecciones hasta el año que viene, Marta. Pues veremos cómo seguimos avanzando en estas vías. De todas formas, sí que nos quedamos con que los bancos centrales, bueno, están allí, siguen apoyando de fondo y lo hemos visto además con el Banco de Inglaterra, que además conocíamos más detalles de la actuación que hacía este miércoles, viendo cómo ha intentado evitar por todos los medios un colapso en el sistema de los fondos de pensiones. Así que nosotros nos quedamos con eso, con todos esos mensajes y sobre todo, como bien decías, seguimos ahora mismo en plena campaña ya electoral, se está notando mucho, estamos viendo medidas electoralistas, muchos anuncios, pero seguimos con los mismos problemas de trasfondo. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE, como siempre un placer, gracias. Marta, gracias a vosotros por darme voz.